Bienvenidos a Educación Especial Contigo, un espacio para reflexionar, compartir y transformar las miradas sobre la educación especial. Bueno, pues buenos días todavía. Me da mucho gusto saludar al doctor Jesús Gómez Plasencia y Castillo. Muchas gracias. Ahorita voy a hacer su presentación como Dios manda. Doctor, y primero decirle que muchas gracias por su hospitalidad, por recibir a estos muchachos del equipo técnico de la Coordinación 9, que son Karim y Diego. Muchas gracias, muchachos, por su apoyo. A Pati Razo, que es la pastora, Agustín Silva, que es el gran pastor de la Coordinación 9. La Coordinación 9 de Educación Especial pues hace una gran labor, como hace este Instituto de Neurociencias. Cuéntenos, doctor, ¿usted qué formación académica tiene? Bueno, yo soy médico general, neurólogo, pediatra, encefalografista, tengo una maestría en ciencias en biología celular y cursé mis créditos de doctorado, pero ya no tuve tiempo de... ¿La maestría dónde la hizo? Aquí en la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara. Qué bien, y díganos como, ¿qué hace, qué funciones desempeña un día de trabajo aquí en el instituto? ¿Tiene pacientes? ¿Se junta con sus colegas? ¿Discuten los casos? ¿Qué se hace aquí en el instituto? Bueno, aquí no es el instituto, es el departamento de neurociencias. Ah, ok, El departamento Instituto de Neurociencias, el Instituto de Neurociencias, inclusive forma parte de otro centro universitario. ¿Ah, sí? Sí, pertenece al CUPA. Ciertamente. Las ciencias biológicas y agropecuarias. Deje comentarle que en su inicio fue, cuando yo estaba de coordinador de posgrado, fue una idea de nosotros de hacer un instituto de neurociencias, que bueno, por avatares de los movimientos que se dieron, era la formación de la red y luego de los centros, quedó en el CUPA, pero aquí es el departamento de neurociencias. Porque bueno, el CUPA yo pensaría que más tiene que ver con lo biológico, para que produzca la tierra, para que las vaquitas, para que tengamos mejores alimentos, pero realmente está como muy jaladito de la cuerda el que se haya la parte biológica y neurológica, ¿no? Pues sí, pero bueno, están haciendo un muy buen trabajo, están formando investigadores de muy buen nivel, igual que aquí en nuestro departamento de neurociencias. Este departamento pertenece al CUCS, al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y bueno, me ha tocado estar aquí desde que se formó el departamento. De hecho, soy profesor, tengo más de 51 años de profesor. ¿Qué es profesor titular? Soy profesor investigador titular. Investigador titular. Medio tiempo, no quiero tiempo completo porque no alcanza, el tiempo. No alcanza la vida. Sino que no quisiera. Porque no se mete y platique con los alumnos y trate de aprender de ellos y de que ellos aprendan de ellos, sino que hay que prepararlas. Así es. ¿No? Hay que anticiparse y eso lleva mucho tiempo. No, la tienes papita, me decía mi mamá. Pero nada más eres profesora. No, pues sí, ha de ser muy fácil. Sí, pues aquí en el departamento, soy profesor tanto de pregrado y de posgrado. De pregrado, en la licenciatura de psicología, que también me tocó ser profesor fundador, y en posgrado de la maestría de neuropsicología. Y soy el director de la unidad de atención en neurociencias, un centro muy importante porque sirve para las 3 labores sustantivas departamentales de extensión, puesto que se da consulta a pacientes con trastornos neurológicos del desarrollo, específicamente trastorno por déficit de atención, hiperactividad y autismo. No es una consulta externa de neurología, son pacientes que en un momento dado pueden acordar, si así lo desean los papás, participar en proyectos de investigación que tenemos aquí en estas líneas, a nivel clínico, a nivel básico. Y también son para enseñanza. Los alumnos, los pasantes de maestrías y de la licenciatura, es un campo clínico en donde ellos
efectuar las pruebas psicológicas, las pruebas neuropsicológicas, las terapias en su caso, y de esa manera pues, se da una atención integral completa. Sale beneficiado el paciente porque recibe una valoración y una intervención de alto nivel, y los alumnos tienen una oportunidad de practicar en la vida real. Eso es sumamente importante, sí, porque una cosa es la teoría, el librito, y otra cosa es enfrentarse ya con una realidad, ¿no? Así es. Y vamos a tratar ahorita de concentrarnos en este tema de amplio espectro, así como los antibióticos que te dan ahora una pastillita y te curan igual una infección renal que una infección de oído. Este asunto de amplio espectro que es el autismo. Sí. Está difícil meterse a este campo con lo poco que yo sé, ocasional que yo sé. Porque qué difícil ha de ser papá, mamá de un niño que ahí va bien, que todo salió bien, embarazo, parto, y de repente uno empieza a detectar. ¿Cuándo se empieza a detectar y a través de qué conductas el que algo pasa con ese objeto? Bueno, en la mayoría de los casos, que en un 80% de los casos, desde las primeras semanas o meses es evidente que, y así lo reportan, lo describen los papás, que el niño es algo diferente, que los oye hablar o entrar y no les presta atención, inclusive piensan que puede haber algún problema auditivo, los llevan a hacer sus potenciales evocados, se ve que escucha perfectamente, pero sí les preocupa que se acercan a la cuna y no les sonríe, que no establece contacto visual, que si les piden los brazos, no les dan los brazos y tienen la mirada perdida. Eso es lo que les llama la atención, y que esos son los primeros datos en el 80% de los casos. Cerca de un 20% tienen un periodo de desarrollo, de neurodesarrollo, aparentemente normal, y cerca de los 2 años, aproximadamente, promedio, 1 año o 10 meses, 2 años y medio, cuando mucho, dejan de avanzar, se estacionan en su avance y de repente pierden todas las habilidades sociales que habían perdido. Si tenían lenguaje, se balbuceaban, si decían ya algunas palabras, ya no dicen más y luego pierden todo el lenguaje. Dejan de establecer contacto visual, dejan de sonreír a los padres, dejan de sonreír a extraños, ya no dan los brazos y empiezan a sumergirse en su mundo. Esas son las manifestaciones clásicas del autismo nuclear, tal como lo describió Kanner en 1943. Y qué difícil, porque hay que estar muy atento, ¿no? Digo, si ya descartaron problemas de sordera, hipoacusia y demás, y el papá dice, pues está bien, pues no todos los niños son iguales, igual ya se desarrollará más adelante, pero sí hay que estar muy alertas y buscar ayuda. Esto es muy importante porque inclusive yo estuve 29 años en el Hospital de Pediatría, aquí en el Centro Médico de Neurología, y era de los que comentaban en las primeras clases que se veía el desarrollo neurológico del niño, estar muy al pendiente en la evaluación del niño sano, o aunque vaya con una gripa, ver que sus comportamientos sociales, que son relativamente fáciles de evaluar, como mencionábamos, pues estén dentro de la normalidad, si no es un foco rojo que habría que valorar. Esto es muy importante en el caso del autismo, porque contra lo que se pensaba, puede, entre comillas, curarse el autismo. Sigo enfatizando el autismo nuclear, que describió Kanner, la imagen que tenemos del niño con autismo. Y esto porque Simón Baron Cohen del Instituto Real de Psiquiatría en Londres encontró que los pacientes diagnosticados con autismo antes de los 2 años de edad, con una intervención neuropsicológica, neurocognitiva intensa, se revertían los síntomas, prácticamente se curaban en muchos casos. Pues se puede hablar de curación porque pues en esos casos sí desaparecieron. ¿Para qué? En esos casos sí. Sí, en esos casos se ha documentado. Sí, esto es importante porque el autismo forma parte de los trastornos neurológicos del desarrollo. Los trastornos neurológicos del desarrollo son trastornos, como su nombre lo indica, de origen generalmente congénito y de origen generalmente genético, y que van a hacer su aparición en diferentes etapas de la vida, y las manifestaciones clínicas son dificultades para adquirir y desarrollar las habilidades del neurodesarrollo correspondiente. Un ejemplo de esto lo tenemos en el lenguaje.
no en el habla, en el lenguaje, en la función cerebral cognitiva superior que hace humano a hombre, ¿no? Un niño neurológicamente íntegro, a los 3 años, habla todo, que todo el mundo le entienda y en contexto conversacional. Si no lo hace, 99.9% tiene un problema neurológico del desarrollo, es una disfasia del desarrollo. Hay que identificar el cuadro, hay que establecer la terapia remedial dirigida. Hay 6 tipos diferentes de disfasias, entonces tiene que dársele la terapia que le es útil a ese tipo particular de retraso de lenguaje, no de habla, de lenguaje. ¿Cuántos Y especialistas? sin embargo, muchos niños aún sin terapias, a los 4 años o a los 5 años hablan espontáneamente, sin ninguna secuela. Es un trastorno neurológico del desarrollo, como un autismo, como un trastorno por déficit de atención, como dislexia, disgrafia, discalculia. Que después se manifiestan, los primeros son los síntomas de ese lenguaje, de la comunicación, Sí. Y después ya que se enfrentan a aprendizajes más complejos, como es la lengua escrita, Sí. ¿verdad? Que es Sí. totalmente convencional, vuelven a tener otro. De hecho, esto no es afortunadamente en la mayoría de los casos, pero sí cerca de un 50% de los casos, y es la recomendación que se les hace a los papás cuando van a la consulta y a los alumnos aquí en la carrera. Un niño que con una disfasia del desarrollo, con un retraso de lenguaje, que se diagnosticó tempranamente, a los 3 años un día empezó su terapia de lenguaje, a los 3 años y medio lo dieron de alta porque ya habló perfectamente. Sí hay que estar al pendiente porque es de origen genético, son muchos genes los que intervienen. Todos estos trastornos no son trastornos monogénicos, y se pueden haber implicado también, puede haber mutaciones de los genes que tienen que ver, como se dijo, con lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje leído y hasta lenguaje matemático. ¿Qué entendemos por trastornos monogénicos? ¿Un solo trastorno? Sí, no un solo gen el que es Un solo gen. que eran los trastornos clásicos genéticos, la genética mendeliana, que se transmiten por transmisión autosómica dominante o recesiva, o ligada a X, o ligada al DNA mitocondrial. Pero esto fueron sobre todo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y luego el autismo, los que mostraron un tipo nuevo de transmisión, que es la transmisión poligénica, en donde hay muchos factores, hay muchos genes de riesgo, y estos genes de riesgo interactúan con factores ambientales, y estos factores ambientales modulan la expresión de los genes de riesgo. Entonces, en un momento dado, un niño que nazca en una familia de un estatus socioeconómico bajo, pues va a tener a lo mejor un trastorno por déficit de atención, va a tener un bajo rendimiento escolar, va a tener un trastorno de coordinación, su cociente intelectual puede ser unos puntos más bajos todavía de lo normal, que si hubiera nacido en el seno de una familia de clase media o media alta, en donde todo tiene a favor. Entonces los genes pues, son menos estimulada su expresión.